Bien, entonces voy a suponer que ya yo he configurado las opciones de arranque. En este caso voy a utilizar esta máquina de Windows que dice que es Windows 7 SP1, o sea, Service Pack 1. Me voy a ir acá a Storage, le voy a decir que quiero que utilice este archivo de ISO para iniciar, o sea, que utilice la ISO de Parrot para iniciar el sistema como tal. Esto es un sistema que está funcionando ahora mismo perfectamente. Simplemente voy a reinstalar ese sistema y vamos a hacer un particionado manual. Entonces le voy a dar OK, ya tengo las opciones de hardware, le voy a dar 2 GB de RAM, le voy a dar un solo CPU porque voy a estar haciendo acá muchas cosas, estoy grabando pantalla y no quiero que la máquina me vaya a crashar. Bueno, acá los tengo. Le voy a dar a iniciar a esta máquina que ya quedó configurada para que inicie con la ISO de Parrot. Entonces aquí tenemos, perdón, aquí tenemos el gestor de arranque ya de esa memoria USB que supuestamente preparamos para hacer la instalación de Parrot. Me voy a ir al Live Mode porque desde el Live Mode con Calamares suele ser mucho, pero mucho más sencillo hacer la instalación del sistema como tal. Estos son los mismos pasos que deben seguir a la hora de instalar Parrot en su ordenador de manera física. Chicos, si tienen alguna pregunta pueden activar los micrófonos y hablar sin problema. Disculpa, una consulta. Esto que estamos viendo ahorita es para las personas que están interesadas en hacer single boot o instalar o tener el dual boot, pero no es necesario instalarlo de esta forma en nuestro VirtualBox. Entiendo así, ¿no? Exactamente. Los pasos de instalación en VirtualBox ya están, o sea, los videos de instalación de Parrot como tal, en máquina virtual, ya están en la plataforma. Este taller que estamos haciendo es para los que quieren hacer un particionado manual y no utilizar las opciones por defecto de instalación del sistema. Cuando te quiero decir una instalación manual o un particionado manual, o sea, una instalación custom personalizada de Parrot. Puede ser junto a Windows, puede ser que quieran eliminar Windows desde una laptop que ustedes tienen, que la quieren destinar únicamente ahora para este diplomado, para estos cursos que están pasando en el instituto, y, y quieren utilizar un ordenador físico para tener el sistema instalado. Estos son los pasos que vamos a estar viendo el día de hoy para poder lograr este objetivo. Entonces, muy similar a los videos que ya tenemos en la plataforma, voy a abrir el instalador Calamares. Vamos a apagar la red por ahora. Bien, aquí tenemos Calamares. Voy a seleccionar, voy a dejar el idioma en inglés. A mí me gusta utilizar casi siempre los sistemas operativos que instalo en inglés porque la mayoría de los tutoriales, de los manuales, incluso de las búsquedas que uno puede hacer online para resolver determinado problema, pues suelen aparecer en inglés, incluso las ayudas de algunos programas y eso. Entonces esto es una forma ya de irse acostumbrando a utilizar los sistemas en inglés. Voy a darle siguiente, voy a dejar esta zona horaria y voy a dejar el teclado igualmente en inglés. En el video que subimos anteriormente, lo que hicimos fue borrar todo el disco duro. Esto aplica para el que quiera, por ejemplo, eliminar Windows totalmente del sistema, eliminar todos los archivos que haya dentro de Windows, dentro de ese disco duro que tiene Windows. O sea, cuando les hablo del disco duro no es la partición de Windows nada más, estoy hablando de todo el disco duro, al menos el disco duro primario, SDA en este caso, que es el disco duro primario que va a haber en esa máquina, ya sea virtual o sea una máquina física. Todo lo que hay en el disco duro, si ustedes seleccionan esta opción, se va a eliminar todos los datos. ¿Entienden hasta aquí? Bueno, voy a asumir que entienden. Sí, sí, Entonces, dale, hermano.
Ya, la idea es hacer una, digamos que eliminar en este caso Windows. Para esto aplica, ¿por qué? Porque nos va a borrar todo lo que tenemos ahí y perfectamente vamos a poder instalar el sistema. Aquí nos dice reemplazar partición, o sea, esto es casi básicamente muy similar. Nos va a reemplazar el sistema de archivos que tenemos en Windows por la instalación de Parrot. Acá les comentaba que no swap. No swap es para no crear una partición swap. Swap es como la memoria de intercambio, o sea, una partición, nuestro sistema de archivos que se suele utilizar como memoria virtual. Esto es recomendado para ordenadores que tengan menos de 4 GB de RAM. Ordenadores con más de 4 GB de RAM realmente no necesitan una memoria virtual a menos que vayan a ser demasiada, eh, o sea, que vayan a explotar al máximo la RAM que tengan en su ordenador. Y hay dos opciones para crear memoria virtual o no. La memoria virtual o la swap, esta partición swap también nos permite hibernar. Cuando ustedes no crean swap, ustedes no pueden hibernar, o sea, ponerle el ordenador, el sistema operativo en estado de hibernación. O sea, que si ustedes pretenden o quieren en un futuro hibernar ese sistema, pues van a tener que crear una swap para hibernar. O sea, aquí dice swap with hibernate. O sea, con hibernación, para que pueda hibernar ese sistema. Si no desean hibernar, pero quieren, digamos que tener determinada cantidad de memoria swap disponible en caso de que la necesiten, pues van a crear swap, pero para no hibernar. De hecho, van a observar que suele ser más pequeña la swap para no hibernar. Acá nos pone el tamaño que la swap para hibernar. Suele ser del tamaño no, casi el doble de lo que tenemos de memoria RAM. En este caso le voy a decir que no, que yo no quiero swap. Por poner un ejemplo, yo ni quiero hibernar la máquina ni nada. Hasta aquí me entienden bien qué es lo que es la memoria virtual, la swap o la partición de intercambio. No, repítame eso ahí otra vez. Mira, Daniel, la swap, mira, ¿tú te acuerdas de un archivo en Windows que creo que se llama o se llamaba hace mucho tiempo que no uso Windows, page file o archivo de paginación, creo que se guardaba en la raíz del disco C, si mal no recuerdo? ¿Lo recuerdas? Sí, sí. Ya, bueno, ese archivo es para cuando tú necesitas memoria virtual. Hay veces que por estar haciendo determinada cantidad de procesos en el sistema, por ejemplo, aquí ahora mismo yo estoy utilizando el 37% de mi memoria RAM. Pero si yo estuviera utilizando el 90%, el 95% de mi memoria RAM y voy a seguir abriendo procesos en mi sistema, va a llegar el momento en el que no voy a poder abrir más nada, ¿verdad? Hay cosas que se quedan en caché, hay cosas que nosotros abrimos y cerramos o pestañas del navegador que cerramos, pero se quedan en caché y se quedan consumiendo memoria RAM. Y hay un momento en el que el sistema tiene que liberar un poquitico de memoria RAM y utiliza la memoria virtual. Esa memoria swap, o ese archivo esa partición de intercambio, la utiliza para eso, cuando se nos está terminando la memoria RAM. Ese es el tema con la swap. Swap es partición de intercambio. ¿Entendiste ahora? Ya. ¿Alguna otra pregunta por ahí, chicos? No, Bien, de mi parte. entonces, vale, voy a avanzar un poquitico más. Vámonos a ir aquí a particionado manual. Ya esta parte de borrar todo el disco duro, instalar con swap o sin swap, está en el aula virtual. Hay un video explicado que es bastante básico, así que vamos a irnos al particionado manual. Si nosotros le queremos crear un particionado manual, tenemos que tener en cuenta qué particiones, o sea, que el tamaño de las particiones que le vamos a dar a cada uno o sea, el tamaño de almacenamiento, la cantidad de GB que le vamos a dar a cada una de las particiones que vamos a crear. Particiones como boot, particiones como slash home, particiones como root. Nosotros ya estuvimos hablando del tema del FHS, la jerarquía del sistema de archivos en Linux. Y voy a aprovechar para explicarles otra cosita más respecto a eso. Voy a abrir por acá
mi terminal. Voy a hacer un ls menos, cambiar la distribución de teclado. Voy a hacer un ls menos l slash para ver qué tengo acá. Un ls sin el lo básico. Bien, acá nosotros tenemos la raíz de nuestro sistema de archivos. Muchas de estos directorios especiales de los que estuvimos hablando en la clase anterior pueden ser particiones. Uno de ellos es boot. Boot se recomienda estar instalado, o sea, estar configurado aparte. ¿Por qué? Porque son los archivos que tienen que ver con el inicio de nuestro sistema operativo. Otra partición que se puede o que se suele utilizar aparte, o sea, para no mezclar las cosas, es home. Como mismo ustedes, por ejemplo, en Windows cogen cogen el disco duro, o sea, toman el disco duro y lo particionan, lo dividen, digamos que en C para la instalación del sistema, en D para sus datos por ejemplo, de trabajo, y quizás en una tercera partición que puede ser E para, no sé, para multimedia, por ejemplo, para videos, para música, etcétera. Como mismo ustedes pueden hacer eso en Windows, bueno, acá en Linux pueden dividir, o sea, establecer un esquema de particiones para que, para tener los archivos del inicio del sistema en una partición, para tener los archivos que van en home, o sea, las carpetas de usuario, en otra partición, para tener, por ejemplo, todo lo que va dentro de bar en otra partición. Esto se recomienda, esto es en dependencia de para qué ustedes van a utilizar el sistema. Por ejemplo, para una estación de trabajo normal, para un sistema operativo como este que yo tengo aquí, o sea, una estación de trabajo, se recomienda separar boot del resto del sistema de archivos. En dependencia de sus preferencias, también se recomienda separar home del resto del sistema de archivos. ¿Por qué? Porque si ustedes en un futuro quieren reinstalar ese sistema, pues no tienen que perder todo lo que hay dentro de las carpetas de usuario. Y en el caso de servidores, los servidores que por lo general se le instalan bases de datos y demás, pues se suele separar var. ¿Para qué? Para que todas esas particiones estén separadas. Var, ¿por qué? Porque en var es donde van a ir a parar casi todos los archivos de base de datos, de MariaDB, de PostgreSQL, etcétera. Estos también estuvimos hablando brevemente de ello al inicio del curso. ¿Entienden hasta aquí? O sea, hay muchos de estos directorios que nosotros podemos separar. O sea, crear una partición específica para cada uno de ellos. Aunque cuando nosotros listemos acá ls y hagamos un slash, todo va a estar aquí. Todo va a estar en la raíz de nuestro sistema. Pero cada una de esas carpetas va a tener su propia partición. ¿Entienden? Sí, lo que particionar todo eso va a ser un dolor de cabeza. Exactamente. Digo, Por eso es que a muchos usuarios, sí. Dime. Sí, para el caso de que no sepa hacer eso, eso es tedioso. Ya, por eso es que nosotros dimos el tema de la jerarquía del sistema de archivos para que ustedes comprendieran qué contienen los directorios boot, home, el directorio var, entre otros directorios que hay acá, para que tengan una breve idea de dónde van los datos aquí en Linux. Entonces, aquí si yo fuera a hacer, digamos que un particionado manual, puedo decirle vamos a darle siguiente. Bien, vamos a darle siguiente. Esto es una instalación de Windows. Lo que hay es una instalación de Windows y tenemos un disco duro con dos particiones, con SDA1 y SDA2. Esta es la partición de 100 MB que suele crear o que suelen crear todas las instalaciones de Windows 7, que crean una partición de 100 MB con archivos que tienen que ver con el inicio del sistema. Y por acá tenemos una partición de 31 GB, que esta viene siendo la partición C de esta instalación de Windows. Entonces todo esto lo voy a eliminar. Ya eso queda eliminado. Y tengo free space. Ya. Por ejemplo, si ustedes tienen, digamos que una instalación de Windows y tienen C y tienen D, o sea, un disco C, un disco D, lo tienen particionado así, pueden eliminar cualquier otra partición. Por ejemplo, pueden eliminar D
y utilizar D para instalar Parrot o para instalar Linux y hacer una instalación dual boot. Vamos a ver si nos da tiempo el día de hoy a hacer esto con una máquina virtual. Por ahora vamos a avanzar aquí. Digamos que vamos a crear un esquema de particiones bastante básico para esta máquina. Aquí vamos a instalar solamente Linux. Entonces vamos a decirle que vamos a crear una partición. Vamos a ponerle extendido 4. Esto es otro tema que suele ser bastante complicado. Todos estos son diferentes sistemas de archivos que nosotros podemos configurar. O sea, ustedes deben estar familiarizados con FAT32, con FAT16, pueden estar familiarizados con NTFS que viene de que lo utiliza Windows. Bueno, acá en Linux nosotros tenemos extendido 2, extendido 3, extendido 4, que son de las más antiguas. Tenemos FAT16, FAT32, tenemos por acá, les voy a mencionar las más importantes, XFS, y tenemos también BTR, se me perdió, y tenemos BTRFS. Al día de hoy, las más utilizadas son extendido 4. En el caso de Linux, ¿no? Extendido 4, XFS y BTRFS. Esas son las más utilizadas. Hay muchas de estas otras que están por acá que están optimizadas para disco cifrado, están optimizadas para RAID, están optimizadas para operaciones con bases de datos. Y esto es un tema realmente amplio del cual no nos va a dar tiempo de hablar acá. Entonces, para una instalación de un sistema operativo, digamos que de un workstation, de una estación de trabajo, de uso cotidiano y no servidor, pues se recomiendan extendido 4, se puede recomendar también XFS y se puede recomendar BTRFS. Ambas tienen diferencias en cuanto a rendimiento, en cuanto a protección. O sea, en el caso de BTRFS, pues está más optimizado para trabajar con discos SSD, para trabajar con sistemas cifrados, sistemas de archivos cifrados. Extendido 4 va bastante bien también con sistemas de archivos cifrados, pero no, digamos que no tiene las nuevas tecnologías que tiene BTRF incorporada. Y XFS suele ser un sistema de archivos bastante rápido también, es uno de los preferidos de casi todos los usuarios viejos de Linux, porque es bastante rápido, suele ser muy rápido. Así que ya esto depende de cada uno de ustedes para que vayan a utilizar su sistema. Por ejemplo, distribuciones como Parrot, como Kali, al día de hoy están optando mucho por utilizar BTRFS por la seguridad que brinda, por la compatibilidad que brinda con sistemas como Parrot, con sistemas como Kali, que son enfocados a seguridad, que interactúan mucho o que los usuarios suelen instalarlo en particiones cifradas y todo este tipo de temas. ¿Me entienden bien hasta aquí? ¿Alguna duda? No. Chicos, no estoy observando el chat. Si hay alguien que está escribiendo por ahí, me voy a perder porque no puedo mirar todo eso a la vez. Así que sin pena pueden activar los micrófonos y interrumpirme si tienen alguna duda. Voy a ir avanzando. Entonces, en este caso, si yo quiero hacer una instalación, digamos que manual, lo primero que debería configurar sería la partición de arranque de mi sistema operativo. Que para esto, digamos que con 512 MB ya es más que suficiente para crear una partición, o sea, la partición boot. En este caso le diría que yo quiero boot. Y el sistema de archivos que voy a utilizar, puedo utilizar por ejemplo extendido 4 para boot, también se puede utilizar FAT32. Vamos a utilizar extendido 4 para boot. Esta va a ser la partición que va a tener los archivos que tienen que ver con el inicio del
del disco duro y le voy a activar acá la flag de boot. Hay otro tipo de particionados como el VM y demás, pero ahí no quiero adentrarme en ese tema porque de verdad nos pasaríamos horas hablando de esto. Entonces voy a crear la primera partición que va a ser la partición boot. Voy a decir que el sistema de archivos que quiero que utilice sea extendido 4 y el punto de montaje es boot. Eso es lo que indica que eso va a ser, que esta va a ser la partición, mi partición de arranque, ¿no? De inicio. Mi partición boot, la que va a contener los archivos del kernel, la que va a contener el group, el gestor de arranque y todo lo que tiene que ver con el inicio del sistema. Y le voy a dar solamente 512 MB. Eso es más que suficiente para almacenar todos los datos que van en boot. Voy a darle OK. Y aquí pueden observar cómo se me ha creado una primera partición. Lo otro que voy a necesitar, por ejemplo, una partición de intercambio. Vamos a crear una partición de intercambio. Así que vamos a seleccionar el espacio libre, Free Space, y vamos a crear otra partición. En este caso le voy a decir que es Linux Swap. Esto quiere decir que va a ser intercambio. Y acá en las flags le voy a activar la flag de swap. Como yo tengo, digamos que aquí en esta máquina creo que tengo 2 GB de memoria, vamos a igualar la cantidad de la memoria swap a la cantidad de memoria RAM que tengo en esta máquina. Vamos a ponerle 2048 MB. Ya seleccionamos swap, el sistema de archivos y podemos darle OK. Observen acá ¿Qué va a hacer la swap? Sí. Esta va a ser la partición de intercambio. Partición de intercambio y swap es lo mismo. Sí, pero ¿para qué? Esta es la partición de intercambio, la que funciona como memoria virtual. Que estuvimos hablando de ella hace unos minutos. Acuérdense que es opcional crearla. Yo aquí la voy a crear porque tengo 2 GB en esta máquina virtual y quizás haciendo algunas operaciones pues necesite de swap. Entonces, tengo acá Free Space. Tengo Free Space. Les comentaba que es una buena práctica separar los archivos de home del resto del sistema de archivos. O sea, la carpeta de los usuarios. O sea, esta carpetita que tenemos por acá, home, que es donde van todos los usuarios. O sea, los datos de todos los usuarios. Es buena práctica para este tipo de sistemas. O sea, para este tipo de instalación de workstation, de estaciones de trabajo, separar home del resto del sistema de archivos. Entonces vamos a crear una partición que sea solamente para alojar los datos de los usuarios. Aquí nos vamos a crear, vamos a decirle que extendido 4 y tengo, aquí me quedan 30, aproximadamente 30 GB. Entonces, como es en megabyte, yo le voy a decir a mi calculadora que multiplique 1024 por, digamos que 10 GB y me da 10.224. Esto es un ejemplo que les estoy poniendo. Bien, ustedes le pueden asignar la cantidad de espacio que ustedes consideren. 10.240 MB. Con esto se debe crear una partición aproximadamente de 10 GB. ¿Para quién es esta partición? Bueno, pues esta partición va a ser para home. Bien. Home, recuerden que es donde se va a almacenar toda la información de los usuarios de ese sistema. Le voy a dar 10 GB. Extendido 4, punto de montaje, home. Y acá no hay que seleccionar ninguna flag para el inicio. Entonces le voy a dar crear esta partición. Y por último, ¿qué nos queda? Bueno, pues obviamente tenemos que tener un sistema de archivos raíz, ¿no? Tenemos que tener una partición root para que todas estas partes, para que todo esto, o sea, donde van a estar todas estas particiones, donde van a estar los archivos de configuración, donde van a estar los binarios, donde va a estar todo lo que vamos a instalar, los archivos temporales, los archivos de var, o sea, todo el resto de las carpeticas que a nosotros nos faltan aquí, pues van a estar en slash. Slash es raíz, es la partición de raíz. Entonces voy a
voy a utilizar estas 19 GB que me quedan acá para crear una partición de raíz. Yo suelo, cuando hago este tipo de instalación de separar home del sistema de archivos raíz, suelo darle 10, suelo darle 20 GB a home y al menos el doble a la raíz. ¿Por qué? Porque en la raíz es donde ustedes van a instalar las aplicaciones, donde ustedes van a guardar archivos temporales, archivos en bar, donde van a guardar casi todo lo que van a ir agregando a su sistema operativo fuera de la carpeta home. Por eso es que suelo configurar esta carpeta un poquitico más grande que home. Ya les digo, este tema depende de cada uno de ustedes. Si yo les enseño ahora mismo mi sistema de archivo, por ejemplo, hago un ls blk, van a ver que ni siquiera tengo home creado. Yo tengo dos particiones. Tengo una partición que tiene el inicio o sea, la partición boot y demás, y tengo otra partición que contiene todos los datos, todos mis datos de usuario. Y la partición esta que tengo por acá, que es swap, y todo lo tengo cifrado. Vamos a ver si nos da tiempo a ver el tema de instalación cifrada, que también nos estaban preguntando por ahí, para proteger nuestros datos. Esto que hay acá, esto que tiene que ver con SDA, es mi disco duro primario, donde yo tengo Parrot instalado, donde tengo home, donde tengo raíz, donde tengo boot, donde tengo todo mi sistema de archivos. Y esto que ustedes ven acá, pues simplemente son el resto de los discos que tengo conectados. Un disco de backup, el disco que conectamos por acá, o la memoria USB que conectamos para hacer el booteable, etcétera. Entonces, para no confundirlos mucho con este tema, vamos a irnos acá al instalador nuevamente y vamos a crear, seleccionamos el espacio libre y vamos a crear otra partición. En este caso no voy a modificar size porque quiero que tome todo el espacio que hay disponible. Le voy a decir que utilice extendido 4 también, y como punto de montaje sería slash, que es raíz, y aquí le puedo marcar la flag de root. Con esto ya queda un esquema de particiones, digamos que bastante optimizado a nivel de usuario, a nivel de workstation, a nivel de una estación de trabajo. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta que puedan tener por ahí? No. Vamos a ir avanzando con este tema. Entonces aquí ya me va a preguntar que si quiero, así que GPT partition tables. Aquí esto le voy a dar OK. Me va a pedir por acá ya nombre de usuario. Vamos a ponerle Raúl. Vamos a decirle que username es Xcode. Vamos a ponerle que este nombre de la máquina es Parrot OS. Vamos a ponerle una contraseña. Y vamos a darle siguiente. Aquí nos va a pedir el instalador Calamares, es bastante amigable. Así que aquí nos va a recordar la localización que estuvimos configurando, el keyboard, o sea, el idioma, la distribución de teclado, las particiones, cómo estaban y cómo van a quedar después del proceso de instalación. O sea, básicamente vamos a eliminar todo lo de Windows, las dos particiones de Windows, y nos vamos a quedar con un sistema de archivos solamente para nuestro sistema. Por aquí tenemos la partición boot, tenemos la partición swap, tenemos la partición home y tenemos la partición de Parrot, que es la partición de raíz, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No. Ya, bueno, con esto, al momento de darle a instalar, pues simplemente ya el instalador va a comenzar a hacer su trabajo y nos va a instalar Parrot en ese disco que se encontraba instalado Windows. Vamos a darle unos minutos a ver si hacemos. Creo que me queda por acá, pero no tengo el CPU disponible para iniciar más máquinas virtuales. Vamos
Vamos a ver si esta instalación, como es para root home, debe ir bastante rápido. Vamos a darle unos 5 minutos. Denme un segundito. Si tienen alguna pregunta o algo que tenga que ver con este tema, con algo de lo que ya hemos visto, cualquier cosa pueden colocarla aquí en el chat y vamos aprovechando el tiempo para aclarar dudas o para intercambiar algo. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, adelante, te escucho. Disculpe. Ya. Una consulta. Esto de aquí sería algo similar para lo que serían servidores, la forma como se particiona. Ya como nos indicabas, cada carpeta tiene su propia partición. Exactamente. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, para servidores no aplica mucho el tema de separar, por ejemplo, vamos a vernos acá, ls/ nuevamente. Por ejemplo, para servidores no aplica mucho el tema de separar home del sistema de archivos raíz. ¿Por qué? Porque es un sistema que no va a tener por lo general muchos usuarios, a menos que sea un servidor, digamos que de cliente ligero o algo así. Pero, por ejemplo, vamos a poner el siguiente ejemplo. Un sitio web, una instalación de WordPress, en la que solamente va a haber un usuario root, el usuario root superadministrador de ese sistema, y el usuario admin o el usuario desarrollador, que es el que va a estar manteniendo ese sistema. O sea, no aplica separar o dedicar una partición a ese usuario nada más. O sea, en ese caso home se puede quedar dentro de raíz. Pero lo que sí puede venir como anillo al dedo es separar var. ¿Por qué? Porque vas a trabajar con bases de datos. Vas a tener MySQL, vas a tener PostgreSQL, algún servidor de base de datos para esa instalación de WordPress. Y sí es recomendable utilizar var. Algo más que quiero agregar. Por ejemplo, cuando yo seleccioné acá las particiones, estuve utilizando extendido 4, o sea, ext4. Y en el caso de un servidor, en dependencia de con qué base de datos se va a trabajar, puede ser que XFS sea más rápido. Por ahí hay algunos enlaces de comparativas, ¿no? Sobre en qué sistema de archivos va a funcionar mejor MySQL, en qué sistema de archivos va a funcionar mejor MariaDB, que es prácticamente lo mismo que MySQL, o en qué sistema de archivos va a funcionar mejor SQLite o PostgreSQL o cualquier otro servicio de base de datos. Entonces, en dependencia de eso, digamos que sería el sistema de archivos que se va a elegir para instalar ese servidor. Quizás, Ya, gracias. quizás Tal vez, verás, en Windows existía lo que es el Partition Magic, que te permitía jugar justamente con esto de las particiones. ¿Hay algo similar aquí sí, en acá Linux? tenemos creo que si le doy a abrir a eso se me va a congelar la máquina. Espera, pero sí lo voy a poder mostrar. Tenemos acá en System Tools, nos vamos a Gparted y es una aplicación muy similar a esa que me mencionabas y a Asus Partition Magic o algo así. Muy similar, básicamente es casi lo mismo. Y igualmente Linux también reconoce particiones que no son nativas de Linux, como NTFS, como HFS, HFS Plus, que son de Mac, o sea, de Apple. Con todas esas particiones nosotros podemos interactuar tanto desde la línea de comandos con el comando parted o con esta aplicación que les estoy mostrando por acá, que está en System Tools, Gparted. Es la que se suele recomendar para jugar con todo este tipo, o sea, para jugar con lo que es particionar, cambiar sistemas de archivos, formatear dispositivos USB, discos duros, etc. Esto es algo que realmente en una clase no, en 2 días no se aprende. Esto es algo con lo que deben jugar. Ustedes deben sentarse a hacer varias instalaciones de un sistema Linux, de Parrot, de cualquier otro sistema que Linux que ustedes deseen probar. Pues hacer varias instalaciones y hacer todas las instalaciones de manera distinta. Utilizar un sistema de archivo distinto. En ocasiones configurar
solamente root y swap, o luego configurar home, root, swap, o luego configurar home, boot, root, swap, o sea, varias particiones, hacer de diferentes esquemas de particiones para que aprendan a, a trabajar con este tipo de herramientas y aprendan a poder diseñar buenos esquemas de particiones para sus sistemas operativos, ya sea instalaciones dedicadas a workstation, a estaciones de trabajo o instalaciones dedicadas a servidor. Por ejemplo, Red Hat tiene sus recomendaciones para CentOS, para Red Hat Enterprise Linux. Debian tiene sus recomendaciones para Debian. Ubuntu tiene sus recomendaciones para las diferentes versiones de Ubuntu que existen, de servidor, de usuario final, etc. Esto es algo que ustedes deben investigar porque realmente es algo que se aprende con el uso diario, con la práctica y no simplemente viendo una clase o escuchando una explicación. ¿Me entendiste hasta aquí? ¿Alguien tiene algún comentario extra por ahí? ¿Alguna duda o algo? No, no, decía que no hay duda. Ya, bueno. Voy a aprovechar para irle dando respuesta a algo más que había pendiente por aquí de cómo asegurar datos, archivos, etcétera. O sea, el compañero Punto preguntaba que en Parrot qué herramientas se emplea similar a BitLocker de Windows para proteger carpetas y directorios. Bueno, en el caso de Parrot, acá en el menú de aplicaciones, en Privacy, tenemos un submenú de criptografía. Por ejemplo, aquí tenemos Encryptpad. Encryptpad es como un editor de texto similar a Pluma, similar o sea, un editor de texto básico, a Nano, pero es un editor de texto de interfaz gráfica. Entonces, este editor de texto nos permite trabajar con claves GPG. Básicamente nos deja cifrar todas las notas que nosotros tomamos. Esto es muy útil para utilizar, por ejemplo, muchos usuarios suelen alojar contraseñas en archivos de texto, en archivos de texto plano. En lugar de hacer esto, pues se recomienda utilizar algo como Encryptpad para que esas notas queden cifradas y a la hora de intentar abrir ese archivo, pues nos pide una contraseña, nos pide una llave GPG. Es bastante sencillo de utilizar para los que estuvieron en la clase anterior. Creo que dejé recomendado un webinar que estuve dando hace algún tiempo sobre cómo proteger mi privacidad y seguridad en internet y estuve hablando de estas herramientas. También tenemos GPA, que nos permite gestionar nuestras claves GPG de manera gráfica. O sea, GPG funciona con criptografía, básicamente con criptografía pura y con claves privadas que nos dejan cifrar esos archivos. Y obviamente para descifrarlos necesitamos tener esa llave con la que se cifró un archivo determinado. Entonces suele ser un poquito complicado utilizar GPG desde el terminal. O sea, hay que estudiarse un poquitico esta ayuda de GPG para poder aprender a crear las claves, aprender a crear esas llaves, aprender a firmar, aprender a encriptar, a desencriptar archivos. Entonces, para hacer esta tarea un poquitico más fácil para los usuarios, pues está GPA, que básicamente lo que nos permite es gestionar esas claves que nosotros tenemos. Yo no puedo abrir esta aplicación porque entonces se va a mostrar información sensible de mis claves, de mis llaves GPG y la verdad no debo, o sea, no puedo abrir eso y no puedo mostrarlo. Tenemos por acá, o sea, KeePass, seguro muchos lo deben conocer, que es para gestionar contraseñas. Y tenemos estas utilidades, una es Siricali, la otra es ZuluCrypt y Zulumon. Estas utilidades nos permiten gestionar, trabajar, interactuar con archivos y con sistemas de archivos cifrados. O sea, nos permiten cifrar desde un archivo o toda una unidad de almacenamiento, una memoria USB, un disco duro externo, un disco duro de backup, etc. Si es más,
pues les voy a mostrar algo. O sea, yo suelo tener en mi sistema de archivos, que lo tengo por acá en Devices, acá tengo dos particiones que son para una instalación de, de Windows, una instalación de Windows que utilizo para algunos trabajos, para hacer algunas pruebas y demás. Y tengo acá un disco duro de backup que es storage, que contiene cierta información importante. Ese disco no lo tengo cifrado, pero tengo esta otra unidad que es de 500 GB que está cifrada porque todo lo que hay ahí es, digamos que documentos de clientes, de usuarios, documentos que, o sea, no son top secret clasificados, pero es documentación eh, importante que no me gustaría que cualquiera que tenga acceso a ese disco pues pueda tomarla, porque solamente no es información mía, hay información de clientes ahí también. Entonces, con estas herramientas nosotros podemos interactuar con estas unidades. Yo no estoy muy familiarizado con BitLocker. En realidad, cuando utilizaba Windows nunca utilicé BitLocker. En aquel tiempo básicamente lo que se hacían era ocultar las carpetas y ya. Pero sé más o menos cómo funciona y estas herramientas que tenemos acá se aplican, ¿no? a lo que ofrece BitLocker. También hay algo que se llama VeraCrypt. Hay una aplicación que se llama VeraCrypt que nos permite también cifrar archivos. Es multiplataforma, funciona para Mac, funciona para Linux y funciona para Windows. O sea, si ustedes... les voy a poner un ejemplo práctico de por qué utilizar Sirical y ZuluCrypt o por qué no utilizarlo. Quizás ustedes tengan varios sistemas operativos, por ejemplo, en varios ordenadores en la máquina, en su casa, en su trabajo. Quizás en alguno tengan Windows, en otro tengan Mac y en otro tengan Linux. En el caso de esta partición que yo tengo acá cifrada, solamente funciona en sistemas Linux. Esa partición no se ve en sistemas Mac y tampoco se ve en sistemas Windows. O sea que si yo quiero acceder a esa información desde otro sistema operativo que no sea una distribución GNU Linux, pues voy a tener un grave problema, ¿no? Lo mismo les va a pasar a ustedes si cifran simplemente para Windows, para Linux, perdón. Entonces, una solución, una herramienta que les puede brindar esta oportunidad de compartir, de asegurar su información y tener esa disponibilidad en casi cualquier sistema operativo, al menos en los tres sistemas más utilizados, Mac, Linux y Windows, pues es VeraCrypt. Voy a compartir el nombre acá. He puesto el nombre acá en el grupo. Entonces, VeraCrypt les va a permitir cifrar un archivo, cifrar incluso toda una partición, todo un disco duro, y van a poder acceder a esa información siempre y cuando tengan esa herramienta instalada en cualquier sistema operativo. Siempre y cuando la tengan instalada van a poder acceder a ella sin importar de que sea Mac, Linux o Windows, porque VeraCrypt es multiplataforma. Ernesto creo que estaba preguntando sobre si podría abrir un OVA en cualquier lugar. Ernesto, ¿estás conectado por aquí? Sí. Ernesto, esos archivos .ova solamente van a funcionar para VirtualBox. O sea, si tienes VirtualBox disponible en casa de esa persona, en el trabajo, en el ordenador del trabajo, en el ordenador de la casa, en el ordenador de un amigo, y puedes tener o puedes acceder a un OVA de tu máquina virtual, vamos a poner un ejemplo de Parrot, que tienes en Drive, puedes descargarla y puedes correrla simplemente con, con importarla acá en VirtualBox. Acá en Files, en Import Appliance, ahí te deja buscar archivos OVA. Simplemente examina y le das a importar y ya. Y se abre la máquina idéntica a como la tienes instalada o al momento en el que, en el que se le hizo ese backup o esa copia de seguridad. Perdón, Raúl, eh,
Sí, Me Jorge. perdí un poco. Ok, podemos importar los OVA, pero ¿cómo podríamos generar el OVA? Tan sencillo como crearlo. Venimos acá y le decimos, por ejemplo, a esta máquina de Parrot que está apagada. Le decimos, vamos a ver aquí en propiedades. Pues bueno, en propiedades no me deja hacer nada. Vamos a decirle que export applets. Ajá. Creo que ahí lo hice un poco rápido. Seleccionamos la máquina que queremos exportar. O no, simplemente nos vamos aquí a File y le damos Export Appliance. Y aquí seleccionamos la máquina que queremos exportar. Si es la de Parrot, pues le damos a Parrot. Decimos siguiente y aquí nos dice que el formato que queremos utilizar, la extensión que vamos a utilizar, si queremos que incluir la configuración de red. Esto es importante porque quizás si tenemos la red configurada, por ejemplo, en Bridge o algo así, y esa persona no tiene ese mismo adaptador en su ordenador. Por poner un ejemplo, yo tengo configurada la red en Bridge con mi interfaz wireless, y esa persona no tiene ninguna interfaz wireless, o esa persona que va a utilizar ese OVA no tiene una interfaz wireless. A la hora de iniciar esa máquina le va a dar problemas. Y va a haber que cambiar esa configuración. Pero ya, tan sencillo como darle siguiente ya aquí en este punto. Y una ruta, obviamente la ruta donde queremos guardar esa máquina. ¿Alcanzaste a ver bien, Jorge? Sí, perfectamente, gracias. Ya, esto es una excelente idea para hacer copias de seguridad de nuestras máquinas. Por ejemplo, si vamos a reinstalar nuestro sistema host y no queremos perder todas estas máquinas virtuales que tenemos acá, pues hacemos una copia de seguridad a cada una de ellas, la ponemos en nuestro disco de backup, reinstalamos nuestro sistema, luego copiamos esas máquinas o esos archivos OVA, los importamos hacia nuestra instalación de VirtualBox y listo. Tan sencillo como eso. Vamos a seguir mirando acá el chat a ver si alguien tiene alguna otra preguntita por ahí. Rui, preguntaba qué es lo recomendable para usar Parrot, si virtualizado, si como sistema operativo principal o como dual boot. Ya esto depende de cada uno de los usuarios. A ver, si eres una persona que tiene solamente un ordenador y tienes instalado ahora mismo Windows en ese ordenador y no estás familiarizado con, o no estás muy familiarizado con sistemas como Parrot, con sistemas Linux, no estás familiarizado con sistemas Linux, pues yo te recomendaría que lo instalaras en VirtualBox y lo utilizaras en máquina virtual. Si tienes, digamos, que los conocimientos básicos para hacer una instalación dual boot, pues obviamente pues es una buena idea. ¿Por qué? Porque cuando tenemos instalado Parrot en nuestro ordenador, o sea, directamente en nuestro hardware y no virtualizado, pues aprovechamos mucho más los recursos de nuestro ordenador para hacer determinadas operaciones. Hay operaciones como operaciones de cracking, operaciones que necesitan rendimiento, que necesitan memoria RAM, que necesitan CPU, que necesitan GPU, y eso en una máquina virtual pues se ve un poco o está un poco limitado. Esto en dependencia de cada usuario, pues, o sea, lo ideal es utilizarlo como un sistema principal. Dual boot para aquel que tenga un solo ordenador y necesite utilizar Windows y necesite utilizar Linux para otras tareas, pues puede configurarse con dual boot. Para el que no necesita Windows o para el que tiene varios ordenadores y puede tener un ordenador con Windows y otro con Linux, pues les recomiendo que lo instale como sistema operativo principal. Y para el que tiene uno solo y necesita tener Windows y no tiene los conocimientos para hacer ese tipo, o no se quiere arriesgar a hacer una instalación dual boot de Parrot junto a Windows, pues VirtualBox. A menos que hagan una copia de seguridad de todos sus datos, porque incluso a personas que tienen sus conocimientos, que tienen cierta experiencia, les ha pasado que por tal de hacer las cosas apurado, se han cargado toda la información de sus discos duros. Quien les habla es uno de ellos.
Hay otra pregunta que dejas por ahí sobre Balena Etcher, que si es solo recomendable para Parrot o para cualquier distro. No sé qué responderte porque yo no suelo crear booteables con Balena Etcher. Yo utilizo Linux hace muchos años y entonces casi todos los booteables que hago los hago con dd, con el comando dd. Es un comando acá en Linux que nos permite hacer todo esto. Y ese comando dd es el ideal para cualquier sistema Linux. Funciona perfectamente para cualquier sistema Linux. Y es lo que estoy acostumbrado a utilizar. Tengo entendido que Etcher lo pueden utilizar funciona perfectamente con cualquier distribución basada en Debian o de la familia Debian. Dígase Parrot, dígase Debian, dígase Ubuntu, Linux Mint, etcétera. Nunca lo he probado con Fedora, nunca lo he probado con CentOS ni con Red Hat. Así que no sabría qué decirte, pero estoy casi seguro de que debe funcionar bien para casi cualquier distribución en Linux. Bueno, creo que quedan pocos minutos aquí para esta instalación. La próxima instalación vamos a simularla, realmente no la voy a hacer completa o la voy a hacer y ya después compartiré cómo se ve el esquema de particiones desde dentro. O creo que incluso debería instalar alguna máquina con Windows. Porque realmente tomaría mucho tiempo hacer una instalación de Windows preparada para Dual Boot y luego instalar Linux en Dual Boot. Sería bastante complejo, sobre todo grabando el escritorio porque demoraría más. ¿Qué problema o qué duda tienes con las particiones, Rui? A ver, el tamaño para swap, ya te digo, si tienes 4 GB de RAM o tienes de 4 o 4 GB o menos de RAM, pues trata de configurar al menos la misma cantidad de RAM que tengas, la misma cantidad de GB de RAM, pues configúrala de swap. Si tienes menos de 3 GB de RAM o menos de 2 GB de RAM, configura el doble. Si tienes más de 4 GB de RAM, pues o sea, digamos que 8 GB de RAM puedes utilizar hasta 4 nada más de swap. Hay un esquema por ahí, creo que lo voy a poner en el Moodle. Yo tengo un esquema de cómo configurar, por ejemplo, la swap en dependencia de la cantidad de memoria RAM que tengamos en nuestro sistema. Lo voy a agregar ahí a la plataforma educativa. Y el tema de cuánto o de qué cantidad de gigabyte le podrías asignar, por ejemplo, a Home, a Windows, ya te digo, depende del uso que le vayas a dar al sistema. Mira, en mi caso, yo utilizo todo un disco duro de 240 GB para mi sistema Parrot y no configuro o no separo las particiones, simplemente creo una partición de inicio y creo el resto o sea, dentro de slash, dentro de la partición de raíz, coloco todo lo que es bar, coloco home, coloco todo ahí. ¿Para qué? Para que siempre me alcanza el espacio para todo porque está en la misma partición. Y ese disco duro a mí, como aquel que dice, me da igual si mañana tengo que reinstalar o si el mes que viene tengo que reinstalar, pues borrar todo porque tengo copias de seguridad de todas mis configuraciones. Ahora, si por ejemplo yo no tuviera un disco duro de backup, yo al menos dejara 500, digamos que de 1 tera dejara 500 para almacenar información y esos otros 500 quitando Windows porque no suelo utilizar Windows así, digamos que le daría no más de 40 o 50 gigas, vaya, hasta 100 gigas le puedo dar a Home y dejaría 400 gigabytes para todo lo que me hiciera falta configurar, instalar, agregar a root, etcétera. Pero igualmente es mucho espacio porque es difícil ocupar 300 gigas en la partición de raíz. Yo siempre he utilizado discos pequeños
para lo que es la instalación física de un sistema Linux en mi ordenador. Y he utilizado el disco completo. Y trato de tener un disco aparte para las copias de seguridad. Bueno, ya esta instalación ha terminado. Vamos a ver cuál es el resultado de esto. Bueno, pues definitivamente a la máquina virtual le voy a tener que cambiar el nombre porque ya no es Windows 7. Es Parrot. Bien, vamos a irnos acá, digamos que a Parrot, sistema de archivos raíz. Este sistema de archivos raíz, pues, es un sistema de archivos raíz como cualquier otro de Linux, como cualquier otro de Parrot. Si comparamos, por ejemplo, con el sistema de archivos raíz de mi máquina, pues prácticamente va a ser lo mismo. Vamos a tener lo mismo. Ahora, ¿dónde está la diferencia de la instalación que yo tengo, del particionado que yo tengo, del esquema de particiones que yo tengo en mi sistema nativo y acá en esta máquina virtual? Vamos a irnos acá al terminal y vamos a teclear LSBLK. LSBLK nos permite, es una herramienta de terminal que nos permite ver los bloques, las particiones de los sistemas, del sistema de archivo que tenemos o de nuestro disco duro que tenemos acá instalado. Tenemos /boot, o sea, este directorio que hay acá, vamos a bajar esto acá, este directorio que hay aquí, boot, es realmente una partición separada del resto del sistema de archivo de 512 MB. Tenemos 2 GB de swap, tenemos 10 GB para home. ¿Quién es home? Pues home es esta carpetica que tenemos por acá. Realmente es una partición que tenemos dedicada a esa carpeta. Y tenemos también a slash. Tenemos también a slash que tiene 19.5 GB. Ese slash es todo esto, o sea, todo nuestro sistema de archivos. Quedarían fuera boot, home y swap. En cambio, si por ejemplo muestro esto mismo en mi sistema de archivos, pues, o sea, mi instalación nativa de Parrot, pues no tiene nada que ver con lo que hay aquí, ¿verdad? No tiene nada que ver. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comprenden bien qué fue lo que estuvimos haciendo durante este taller, durante este particionado manual? Listo, entonces vamos a hacer una pequeña simulación porque no vamos a esperar a que todo el sistema se instale nuevamente. Esta máquina virtual la voy a apagar y voy a trabajar con otra máquina